Dios envía de su lluvia sobre tu vida. No es con fuerza ni con poder, mas con su Santo Espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida. No es con fuerza ni con poder, con su Santo Espíritu. Su palabra es espíritu. Salmo 27, por favor. Abra su Biblia. Busque el Salmo 27, por favor. Es con su Santo Espíritu. Su palabra es espíritu y es verdad. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿A dónde iremos si tus palabras, Señor Dios, son espíritu y son vida? Entonces tiene que ser la palabra. Salmo 27, por favor. Y leamos a partir del versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Busquemos el rostro de Dios. Sigamos buscando el rostro de Dios. Cierra tus ojos. Jehová es nuestra luz. El Señor Dios Todopoderoso es nuestra luz. El Creador de los cielos y de la tierra es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién hemos de atemorizarnos? Si Él es nuestra luz, si Él es nuestra salvación, si Él es nuestra fortaleza. Aunque se junten contra mí los malignos, aunque se junte contra tu familia los malignos, aunque se junte contra usted los malignos, angustiadores y enemigos, para comer tus carnes, su palabra nos dice, ellos tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe contra mí, contra tu familia, contra su iglesia, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa el Señor Dios ha demandado y una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, en tu presencia, entendiendo lo que es tu presencia. Con estos ojos naturales, con estos ojos humanos, con estos ojos perversos, jamás podré contemplar la hermosura de Jehová. Abre mis ojos espirituales. Tu palabra es espíritu. Tú eres espíritu, Dios. Abre mis ojos espirituales para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en tu templo. Tu
Tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. Me ocultarás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me pondrás en alto. Cristo Jesús, su palabra. Porque el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y en sabiduría vengo ante tu presencia. Levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alábalo. Exáltalo solo a Él. Glorifícalo solo a Él. Vamos, con tus propias palabras. Vamos con tus propias palabras. En tu casa, ¿dónde estás? En el trabajo, ¿dónde te encuentres? En el carro, ¿dónde te encuentres? Has elegido lo mejor. Has elegido estar en los atrios de Dios, en el tabernáculo del Señor, en lo reservado de su morada. Sacrifícale en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Canta y entona alabanzas al Señor, porque Él oye tu voz con que clamas a Él y le dices: ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de nosotros. Búscame y me hallaréis. Búscame y me hallaréis. Me hallasteis porque me buscasteis de todo vuestro corazón. Soberano Señor, Altísimo Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, tuya es toda la alabanza, la adoración, la exaltación. Mi luz, mi Salvador, mi fortaleza, eres tú. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús, quien vuelve por segunda vez y vive y reina por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amados, hoy en este día de gozo, hoy en este día de júbilo, hoy en este día de jolgorio, despertados por Dios para edificar su casa. El tema de hoy es ¿cómo vencer a nuestros enemigos? ¿Cómo vencer a nuestros enemigos? Ahora, tenemos que entender, tenemos que comprender que en Jeremías capítulo 25, versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Recuerde, la profecía fue dada. Este pueblo no oyó sus palabras, no le importó sus palabras, no le interesó su palabra. Dice el versículo 11 del mismo capítulo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y así fue, iglesia. 70 años en cautiverio, 70 años el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. ¿Por qué? Por no haber oído la palabra de Dios, por su rebeldía, por su idolatría. Sin embargo, recuerde y entienda que Dios cumple su promesa, trae a su pueblo. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace? ¿A quién usa? ¿A quién usa? ¿A quién? ¿A quién? ¿Se acuerda el capítulo 1? ¿Se acuerda el capítulo 1? Yo estoy absolutamente convencido que el gran Daniel le compartió la palabra al rey Ciro de Persia. Entonces, en este tiempo, nos ha dicho el Señor Dios a través de su palabra en el capítulo 1, cómo Dios despertó el corazón de Ciro. Despertar significa abrió sus ojos. Abrir sus ojos en el lenguaje hebreo. O sea, quiere decir, le hizo entender. Muchas veces usted lee la palabra y no entiende.
Pídele a Dios que le abra sus ojos para entender, para comprender. Sí lo entendió, sí lo comprendió y puso en práctica inmediatamente la palabra de Dios en su vida. Dijo, para que se cumpliese su palabra. Eso estábamos viendo en el capítulo 1, para que se cumpliese su palabra. El punto era regresar a la adoración a Dios. Lo que Dios quiere es que regresemos a adorarle, a alabarle, a exaltarle, a glorificarle. Él es el todo en nuestras vidas, con gozo, con alegría. Tenemos muchos modelos en la Biblia, como el rey David con cántico, con alabanza, las 24 horas del día. Él puso cantores que adoraran, que alabaran, que exaltaran el nombre de Dios. No lo hizo serio, lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te lleva a expresar gozo. Gozo. Qué interesante este capítulo 1 realmente, que fue maravilloso. El versículo 5 del capítulo 1 dice que despertó no solo el corazón de Ciro, el corazón de los jefes de familia, de los levitas, los sacerdotes, los porteros, todos. Si bien es cierto, no regresaron todos esa vez, fueron pocos, 50,000 personas para redondear, pero lo hicieron con gozo, con alegría, y no fue fácil regresar. Cuando tú tienes proyectos para con Dios, no son fáciles, no son sencillos. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién dice que es fácil los caminos de Dios? No, hermano, te engañaron. No, es para vencedores. Es para hombres que realmente entienden los propósitos de Dios sobre su vida. Es para aquellos que tienen sus ojos puestos en el autor y consumador en la fe, que es en Cristo Jesús. El capítulo 1 es un capítulo extraordinario. Dan todo voluntariamente. O sea, Dios despierta el corazón voluntarioso. No es mío, ya no hay egoísmo. Es todo para la obra de Dios. Todo para la edificación de la casa de Dios. Todo para eso. Dan voluntariamente. Ciro da voluntariamente. Devuelve los utensilios. Pero en esos utensilios no estaba el altar, ni el arca, ni el propiciatorio, ni muchas cosas más, ni el candelabro. Pero hay un gran utensilio en tu corazón, la adoración, tu corazón, espíritu y en verdad. El capítulo 1 nos enseñó muchas cosas. El capítulo 2 nos enseña cómo este pueblo, guiado por Zorobabel, los levitas, cantores, porteros, sacerdotes, salen. ¿Y cómo salen? En unidad. Salen en unidad, regresan unidas. O sea, harían una sola mente, un solo corazón, una sola idea, un solo propósito. Exaltar, glorificar el nombre de Dios. Todos, hasta de pueblo salen. La semana pasada vimos el capítulo 3, un capítulo extraordinario. ¿Recuerdas cómo allí en el versículo 1 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré, despertaré? ¿Eso hizo Dios o no lo hizo? Despertó el corazón de este pueblo. Sí, se cumplió la profecía. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, una vez más. Nosotros lo leemos de capítulo a capítulo, de semana tras semana, pero aquí han pasado muchas semanas, muchos meses. Y a pesar de haber pasado muchos meses, siguen como un solo hombre. Entienda esto, por favor, iglesia. Entienda esto, comprenda esto. El diablo solo ha venido a destruir, a matar, a robar, a destruir, a desunir, a derribar, pero no, en Cristo quiere que usted y yo nos mantengamos unidos. El gran apóstol Pablo dijo, soportándonos los unos a los otros. ¿Quiénes somos perfectos? Por favor, tus ojos tienen que estar puestos en la palabra, hermano y hermana, amigo y amiga, que usted se conecta hoy en este día. Si este pueblo está unido como un solo hombre, la unidad de la familia, el principio de la unidad. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué dice? Y edificaron el altar de Dios. Eso es más importante. Miren, antes de edificar los muros, quizás ya habrían estado algunos muros edificados, pero lo más importante, lo más vital, lo más necesario es el altar de Dios. Ahí es donde la presencia de Dios se manifiesta. La Shekinah de Dios. ¿Y qué ofrecen ahí? Holocaustos. Holocaustos, sacrificios, holocaustos. ¿Cuál es el mayor y más grande holocausto? ¿Cuál es? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 nos dice. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Que es necesario llevar nuevamente corderos,
ovejas, palominos, no. Palomas, no. No. No, no, no es necesario. La palabra nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, preste atención a la grosura de los carneros, amado hermano. Amado hermano, ¿qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo este pueblo? En el versículo 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos en la casa de Jehová. Entonces, están comenzando, están edificando con gozo, están edificando con alegría, están edificando recordando lo que Cristo hizo. Usted y yo tenemos que hacerlo. Ellos están recordando el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los Salmos están llenos de esta alabanza. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, iglesia, sobre Israel, amados hermanos. Este pueblo entendió esto, edificó, se mantuvo unido, se mantuvo unánime. Luchó, batalló, adoró, alabó, exaltó. Presentaba alabanza continua. Continua quiere decir siempre, sin parar, siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué hermoso que entre esposos y esposas alaben juntos a Dios, exalten juntos a Dios. Pero si su esposo, quizás por situaciones, no está todavía en los caminos de Dios, usted, dama, manténgase firme en los caminos de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Cree en el poder sobrenatural de Dios. Y eso es lo que te comparto cada domingo. Y eso es la palabra de Dios que nos habla hoy en este día. Qué hermoso, un pueblo que está restablecido para la adoración, para la alabanza, un pueblo que le edifica casa al Señor, tu corazón es tu casa, un pueblo que adora en espíritu y en verdad, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, un pueblo que da voluntariamente, un pueblo que le alaba continuamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahí está alabando. Qué bonito, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando tú quieres emprender planes para con Dios? ¿Qué sucede cuando tú quieres hacer bien las cosas? ¿Qué sucede cuando tú dices, esta vez voy a ser fiel a Dios? ¿Qué sucede cuando tú determinas algo para con Dios? Algo celestial, algo divino, algo espiritual. Has decidido restablecer tus tiempos de lectura de la palabra, tus tiempos de devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de mantenerte conectado aquí cada domingo. Pero ¿qué sucede cuando tú tomas esa determinación? ¿Acaso crees que el enemigo descansa? ¿Acaso crees que el enemigo va a parar? Hoy vamos a ver el capítulo 4. Vamos a observar el capítulo 4. Y en este capítulo 4 vamos a observar 3 principios. Quizás te está pasando a ti. Quizás te está pasando a ti. Enemigos internos, enemigos de la mente. Quizás te está pasando a ti. Pero déjame primero decirte que le sucedió al pueblo de Israel. Así es, se levantaron enemigos. Se levantaron, el diablo nunca va a estar quieto, nunca va a estar tranquilo que usted y yo tomamos determinaciones resolutas. Quiere decir, convencido, pase lo que pase, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, ahí voy a estar, Señor. Pero el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que le adoremos a Dios. No quiere que edifiquemos en unidad. No quiere eso, no quiere. El diablo quiere desunión. El diablo quiere solamente destrucción. Pero Cristo ha venido para que en Él tengamos vida, vida eterna, vida en abundancia, unidad. Primero es con Él. Así que vamos a observar el capítulo 4. Y en este capítulo 4 vamos a observar 3 principios. Cómo actuar, cómo proceder, cómo vencer a nuestros enemigos. El primero, vencemos a nuestros enemigos no dejándonos intimidar ni atemorizar. No te dejes intimidar, no te dejes atemorizar por ellos. El versículo 1 y 2 del capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá. ¿Ve cómo comienza? ¿Ve cómo comienza? Oyendo los enemigos de Judá. ¿Qué estaban oyendo? Estaban oyendo pues adoración, alabanza, que estaban edificando. Realmente estaban haciendo un júbilo que se escuchaba todos los vecinos de todas las naciones.
oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ¿qué hacen estos enemigos? Vienen a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, esto queremos decirte, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Desde los días de Esarhadón, rey de Asiria. Entonces, tengo que entender, tengo que comprender que estos venidos estaban edificando el templo al Señor con gozo, con júbilo, con alabanza. Entonces, qué interesante, qué interesante. Pero acá hay un grupo que estuvo cuando ellos regresan, cuando ellos vuelven, había un grupo que estaban allí. Definitivamente los judíos en el capítulo 3 tomaron las cosas muy en serio, muy en serio. Pero había personas dispersas cuando regresaron allí. Había personas, o sea, yo quiero restablecer la permanencia, la presencia de Dios aquí, pero había enemigos. Ahí dice, oyendo los enemigos, o sea, los adversarios. Esta palabra está escrita en hebreo. Quiere decir, enemigos quiere decir estos que afligen, estos que angustian, estos angustiadores, estos que causan congoja, estos que causan tribulación, estos que les gusta humillar. Todo eso significa, en hebreo se pronuncia tsar, pero más importante es entenderlo. ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Cuándo llegan aquí a la tierra de Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegan aquí a Jerusalén? ¿Cuándo? La escritura nos tiene que decir. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, entiendo aquí quiénes son estos enemigos. ¿Quiénes son? En verdad, eran samaritanos que no alababan a Jehová como los judíos, sino alababan junto con sus propios dioses. Miren, leamos, veamos y entendamos quiénes son estos enemigos que se acercan en el capítulo 4 de Esdras. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cutá, de Avá, de Hamad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué es lo que hacen en esa ciudad? Pero cada nación se hizo sus dioses. Cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. La idolatría. El adorar a otros dioses paganos. ¿Usted veía esa imagen de ese dios Moloch con sus manos? Y ve ahí cómo está ese hombre entregando a un niño. Eso es lo que hacían. ¿Se puede imaginar? Sacrificaban niños. Eso es lo que hacía. El pueblo, la idolatría lo envolvió de tal manera que sus ojos no estuvieron puestos en el Señor. Pero estos hombres vivían así. Está usted leyendo la escritura. Cada nación se hizo de sus dioses. Cada uno. Miren lo que dice el versículo 33. Se hizo de sus dioses, no se olvide. Y el versículo 33 dice, del mismo capítulo, 2 de Reyes 17, temían a Jehová. Miren, escuche bien, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, sus propias costumbres. O sea, había una mezcla. No era una genuina adoración, no era una genuina exaltación, no era un genuino cántico, no, había una mezcla allí. Los judíos después de 70 años al regresar están comprendiendo y están entendiendo algo. Después de llorar, de lamentarse, de pedir perdón a Dios, de retomar su comunión con Dios, ellos entendieron que estos enemigos, por si acaso, son esta persona que te estoy hablando. Son estos samaritanos que quedaron allí, que todavía seguían adorando a sus propios dioses. Miren, leamos 2 de Reyes 17, versículo 34 en adelante. Hasta hoy, iglesia, hasta hoy como antes, escuche, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos
que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, a los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, ¿qué les mandó? La palabra tiene que hablarte. No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, pero este pueblo no escuchó, no quiso oír. Por eso fue llevado, no fue deportado. Y regresan los 70 y se encuentran con hombres que todavía vivían así. Ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua, dice el versículo 40. ¿Se acuerda de este rey? ¿Se acuerda de este rey? Acab, ¿se acuerda de este rey? ¿Dónde está sus ojos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está? ¿En la palabra? ¿En la escritura? ¿En el Señor Dios poderoso? No, entonces, ¿qué entendemos? El versículo 41 dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, escuche, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Pregunto, ¿es adoración genuina, completa, real, auténtica, verdadera, limpia, pura? Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es por eso, iglesia, es por eso que cuando llega Zorobabel, estos son los enemigos que se acercaron. Zorobabel, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los ancianos, las familias, saben quiénes son estas personas. Están mezclando, hay una mezcla allí. Y ellos dicen, no podemos mezclar. No sé dónde se mezcla el aceite con el agua. ¿Dónde se mezcla? ¿Dónde se mezcla lo santo con lo vil? ¿Dónde se mezcla la luz con las tinieblas? No. Este pueblo ya regresó, ya entendió, pidió perdón a Dios, restableció su comunión con Dios y ya no quiere volver a cometer lo mismo. O sea, dice, yo ya no quiero seguir lo mismo, ya no quiero actuar en lo mismo. Y hay gran temor en sus corazones. A nosotros nos va a costar mucho tiempo quizás entenderlo, pero hoy podemos ser libres. Zorobabel, por eso, entiende, analiza, los observa y quiere saber lo que responde. No quiero ser yo, a mí no me gusta ser yo. Que sea la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, que sea la palabra, cómo responde Zorobabel, cómo responde ellos. Dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel. Repito, Zorobabel, dice el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, no nos conviene, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué dice? Pero el pueblo, escuche, pero el pueblo, o sea, los que ya te dije de Segunda de Reyes, ya te dije, los que todavía estaban aquí, ¿qué hace? Intimidó al pueblo de Judá. ¿Qué hace? Lo atemorizó para que no edificara. Así es. Vencemos a nuestros enemigos no dejándonos intimidar ni atemorizar, pero lamentablemente se dejaron intimidar y se dejaron atemorizar en medio de alabanza, en medio de adoración. ¿Qué es? Qué tremendo. La palabra intimidar viene de una explicación tan gloriosa en el lenguaje hebreo. Significa te aplaca. Significa que te vuelve débil, te hace ceder, te debilita, te hace declinar. O sea, te intimida para que tú desampares, desfallezcas, desmayes. Te intimida para que tú te vuelvas flojo. Otra explicación, para que te vuelvas negligente, para que te quedes quieto. Ese es el significado en el lenguaje hebreo. Atemoriza, cuando dice te atemoriza, quiere decir te hace envejecer. Me gustó esta explicación en el diccionario hebreo. Te hace envejecer, te hace gastar, o sea, te deja sin fuerzas. Qué interesante. Pero ellos dijeron, no nos conviene edificar con ustedes, no nos conviene edificar con ustedes, pero tanto fue el temor, tanto fue la intimidación, que ya te expliqué lo que significa, que por un instante nosotros podemos perder de vista a Dios, por instantes podemos perder la comunión con Dios, por instantes podemos mezclar las cosas.
Las cosas santas con lo vil jamás se mezcla. El aceite con el agua jamás se mezcla. La luz con las tinieblas jamás se mezcla. Pero este pueblo, como podemos observar aquí, como estás observando, iglesia, mira, mira, se dejó intimidar. Ellos le dijeron, es el mandato del rey Ciro que nos ha dado, es el mandato. Pero estaban tan intimidados, estaban tan atemorizados, que se olvidaron realmente del verdadero propósito para sus vidas, del verdadero propósito. Amados hermanos, amada iglesia, Dios quiere, y Dios nos ha mandado desde hace ya 3 semanas que edifiquemos casa al Señor, que le edifiquemos, y empieza con los jefes de familia. ¿Se da cuenta que empieza con los jefes de familia? Con los varones. Empieza contigo, amado hermano. Empieza con usted. Sigue usted, amada dama. Siguen los hijos. Porque no fue solo papá o mamá. Fueron todos. Fue la familia unida. Todos a edificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Acaso crees que nuestro enemigo superior, nuestro enemigo mayor, quiere que tú y yo alabemos, edifiquemos y glorifiquemos el nombre poderoso de Dios? No lo desea. Te va a confundir. Te va a atacar a la mente, a tu corazón. Es más, hasta usa la palabra de Dios para confundirte, iglesia. ¿No lo quiso hacer con nuestro Señor Jesús? ¿No lo quiso engañar? Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero por un instante se dejaron atemorizar, se dejaron intimidar. ¿Cómo vencemos a nuestros enemigos? No te dejes intimidar, no te dejes atemorizar. Tenemos que entender que hay un ejemplo en la Escritura. Los mayores y más grandes ejemplos, yo no lo encuentro en los hombres, yo lo encuentro en la palabra de Dios. Veamos este ejemplo de este gran hombre que le compartió a un rey llamado Nabucodonosor. Le comparte. Este hombre que vamos a ver, vamos a observar si es que se dejó intimidar y vamos a observar si es que se dejó atemorizar. El gran Daniel. Nabucodonosor tiene un sueño. De repente se despierta. Nabucodonosor tenía magos, hechiceros, brujos, encantadores, astrólogos, sabios, y entre esos sabios estaba Daniel. Entonces de repente él tiene un sueño, Nabucodonosor, y se le olvida el sueño. Manda llamar a los astrólogos, a los magos, a los brujos, a los hechiceros, y le dice, se me ha olvidado el sueño, dígame qué he soñado, y también dígame su interpretación. ¿Qué significa? Quiero que me digan, por favor. Ellos dicen, rey, carambas, ¿qué usted está pidiendo? Sí, así dice la palabra. Mire, por favor, quiero que tú mismo lo leas. Así dice la palabra. Le dice en Daniel capítulo 2, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, rey, lo que usted está pidiendo, que nosotros le digamos cuál es su sueño y cuál es su interpretación y qué es lo que significa, rey, esto es imposible, no existe nadie. Dice el versículo 11 de Daniel capítulo 2, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, salvo cuyos dioses. Nabucodonosor se enfurece, iglesia, se enfurece. ¿Qué es lo que hace? Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, todos los sabios. Miren, qué loco, qué desesperado este rey, ¿no? Y que hay personas así, que actúan locamente, que actúan desesperadamente, que actúan irracionalmente, que actúan no con la palabra, no con el escrito está. Tenemos que empezar a actuar en base a la palabra para que no te dejes intimidar. Quiero seguir leyendo contigo. A mí me apasiona la palabra. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a los sabios de Babilonia. Maten a todos, que todos mueran, que todos mueran. Y dice, y se publicó el edicto, o sea, ya era algo determinado, ¿eh?
de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlos, matarlos, matarlos. Ahí está. Ahí vienen para matarlo. Vienen los guardias. No eran delgados, flacuchos, pequeños. Eran realmente robustos, robustos, fuertes, fornidos, con firmeza, con determinación. Vienen a matar a Daniel. Y ahí está Daniel. Oh, qué tremendo, un hombre lleno del amor de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de una comunión con Dios constante, continua, permanente. Alaba a Dios, está en su corazón ardiendo en su altar. Lo mira a Arión, capitán de la guardia, y le dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? No, es que el rey le cuenta, el rey ha soñado, quiere que lo interpreten, y estos magos están adulando y nadie puede interpretarlo. ¿Así? Nadie puede interpretarlo. No, nadie puede interpretarlo. Y nos han mandado a que matemos a todos los sabios. ¿Quieres saber cómo actúa Daniel ante esta intimidación? ¿Quieres saber cómo actúa Daniel ante querer ser atemorizado? Mira lo que dice el versículo de Daniel 17 al 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Qué es lo que hace Daniel en medio de ser atemorizado y amedrentado, intimidado? Ora, hermano, ora, clama, alaba, exalta, ora. El poder de la oración trasciende, el poder de la oración es poderoso. ¿Acaso crees que Dios no escucha tu clamor? ¡Claro que sí! ¿No nos está dando el ejemplo Daniel? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber, no estás solo, comparte con alguien, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con papá, con mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu líder. Pero primero, ¿qué hace Daniel? Busca a Dios en unidad, familias. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que oran? Misericordia, misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. El asunto que tuvo Nabucodonosor, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel no solo pide por él, pide por los demás. Pero estos sabios, pastor, no eran hechiceros, magos, brujos, encantadores, perversos, sí, pero necesitan entender la misericordia de Dios. Aquí está, estoy leyendo la escritura contigo. Estoy leyendo la escritura. Algo maravilloso. Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. No solo eso, le revela su interpretación. Y Daniel va. El versículo 20 y 21 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, y hoy en este siglo, en el año 2022, también yo digo con toda la iglesia, sea bendita. Vamos, iglesia, repita después de mí, sea bendito, repite, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, sea bendito. ¿Ah? ¿Cuántos decimos amén ahí en sus hogares? ¿Cuántos decimos amén ahí en sus corazones? Porque suyos son el poder y la sabiduría, el Buda, los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Da la sabiduría, quita reyes, pone reyes, conoce. Daniel alaba a Dios por su poder. Daniel alaba a Dios por su fuerza. Daniel sabe, entiende y comprende que Dios estaba al mando de todas las cosas. No se trata de Nabucodonosor, no se trata de Dios por sobre todas las cosas. Dios es más poderoso que este rey Nabucodonosor. Eso entiende Daniel. Escucha, iglesia. Dios es poderoso y es a quien que yo te comparto, te predico. Usted que está por primera vez. Los versículos 22 y 23 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has reservado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey y le dio y le mostró y le dijo, este es el asunto del rey. El rey se queda sorprendido, entiende que Dios da, entiende que Él es el que revela. Daniel alaba a Dios porque pudo tener comunicación con Él. Y tú también alaba y exalta el nombre de Dios. No te dejes intimidar. Ve a tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te adorará, te exaltará, te glorificará. Tu Padre que ve en lo secreto, cuando fuera tiempo, te exaltará. No dejes entrar a tus aposentos, no dejes. Daniel
Daniel comprendió, Daniel entendió claramente. El gran apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27 y el 28, la primera parte dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. No te dejes intimidar, no te dejes intimidar, no te dejes atemorizar. Tienes que estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados, dice el gran apóstol Pablo a través de su palabra y la carta a los filipenses, y en nada intimidados por los que se oponen, en nada intimidados por los que se oponen. Iglesia, iglesia de Dios, es la palabra de Dios. ¿Acaso Daniel se dejó intimidar? No. Recuerda, lo querían matar, no solo a él, a sus amigos, a los sabios, y Daniel, tranquilo, firme, resoluto, educado, cortés. Así que me quieres matar. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, esta es la razón. Perfecto. Ahí nomás. Vengo a ti, oh Dios. No te dejes atemorizar. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Yo no los rechazo. Ven a mí. Yo no te rechazo. Ven a mí. Preséntate delante de mí. Entrégame tus temores, tus angustias, tus miedos, tus dudas. No te dejes atemorizar por el enemigo. Recuerda, él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y lo primero que va a poner es temor en ti. Quizás usted está siendo desafiado y dice, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? Quizás usted esté esperando una indicación de Dios. Dios ya te dio la indicación. Déjeme decirle, usted está por primera vez con nosotros. Yo quiero que usted entienda. Y aquellos que recibieron a Cristo en su corazón hace muchos años, quiero que usted entienda. Dios a todos nos ha dado un ministerio. Un ministerio significa servirle. ¿Qué es? Llevar el evangelio, compartir las buenas nuevas. Que nadie te atemorice. Que nadie te atemorice. Nosotros vivimos en fe, por fe y para fe. Segundo principio que aprendemos a través del libro de Esdras. Vencemos a nuestros enemigos, iglesia, vencemos a nuestros enemigos. Recuerda, no te dejes intimidar, no te dejes intimidar. El segundo principio es importante. Vencemos a nuestros enemigos no creyendo a sus acusaciones. Ay, mire nada más cómo respondieron estos hombres en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren cómo hacen estos hombres, los enemigos, los que ya te expliqué. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Recuerda que el propósito era la adoración, la alabanza, la edificación. Todo el tiempo de Ciro, mire, escuche bien. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, ¿qué escribieron? Acusaciones. Así es, acusaciones. Por eso este segundo principio es: vencemos a nuestros enemigos no creyendo a sus acusaciones. Mire, el único acusador que usted y yo tenemos es el diablo, por si acaso. Nos acusa todos los días. Él es el acusador, amado hermano y amada hermana. Él es el acusador. ¿Se da cuenta? Miren, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, segundo reino, y en el reinado de Asuero, tercer reino. Cronológicamente, el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 5, cronológicamente se pasa hasta el versículo 24, cronológicamente, porque allá hay 3 reinados. Leyó usted 3 reinados. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto es aún más extraordinario. Se lo voy a resumir en pocas palabras. Primero le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuántos años se detuvo la obra? ¿Sabe usted cuántos años fue detenida la obra? ¿Quiere usted saber? ¿Cuántos años se paralizó la obra? ¿Cuántos años cree usted? A ver, piense, ¿cuántos años? ¿5? No. ¿10? No. ¿Sabe cuántos años? 15 años se paralizó la obra. 15 años. Acusación tras acusación. Se escribieron cartas. ¿Leyó usted? Se escribieron cartas
Ahí está, miren, nuevamente, reafirmemos, nuevamente. Cesó la obra, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, quedó suspendida. Se escribieron cartas, por favor. En nuestra Biblia, en el libro de Esdras, esta vez quiero leerlo contigo, quiero leerlo así rápidamente contigo, quiero leer la carta contigo. Miren la carta que escribe, pero nos quedamos en el versículo 5, recuerda, ¿no? Versículo 6. Y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, Asuero es de la reina Esther, ¿recuerda? De la reina Esther. Es que, recuerda, son 15 años. En medio de estos 15 años está el reinado de Asuero. Ahí está la historia de Esther. Ahí está la historia de Nehemías, de Mardoqueo, etc. Recuerde, son 15 años. Hay que seguir leyendo. Dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Se repite, el diablo hace eso. Lo único que le encanta hace eso. Los enemigos solo hacen eso. Acusan y acusan. Estoy leyendo la Biblia contigo. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Escucha, a partir del versículo 6 hasta específicamente capítulo 7, del capítulo 6, del versículo 4, versículo 6 en adelante hasta el capítulo 7 aproximadamente, todo está en arameo. Nada es hebreo, todo es arameo. ¿Qué es lo que escribieron? Ahora sí, lee conmigo. En la fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Se da cuenta de que todos se unen, todos se juntan para acusar y acusar. Hay que leer, ¿no? Hay que seguir leyendo. Dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Anaspar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, el lugar donde están, y en las demás provincias del otro lado del río. ¿Y cuál es la carta? Aquí está la carta, del versículo 11 al versículo 16. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican, es verdad, la ciudad rebelde y mala. La ciudad rebelde y mala. A ver, esta acusación es verdad. ¿Son rebeldes? Sí. Fueron rebeldes, mas ya no son rebeldes. Eran rebeldes. Recuerda, por su rebeldía, por su idolatría, desecharon los mandamientos de Dios. Sí, era rebelde. Sí, en verdad. De eso no lo niego. Pero eso eran antes. Porque si hubiesen sido rebeldes, no hubiesen estado edificando. Si hubiesen sido rebeldes, no hubiesen salido. Si hubiesen sido rebeldes, no hubiesen cruzado 4 meses a pie. Si hubiesen sido rebeldes, no hubiesen llorado, entendido, arrepentido de sus pecados. Eran rebeldes. El diablo le gusta recordar lo que usted y yo éramos. Es más, a los enemigos les gusta ver lo que fallamos. ¿Quién es perfecto en medio de nosotros? Le hago recordar que el libro de Romanos dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también le hago recordar que la Biblia dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eran rebeldes? Eran, mas ya no lo son. Sigamos leyendo estas acusaciones. Dice: no solamente ciudad rebelde y levantan muros y reparen los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ah, dinero, dinero y dinero. Siendo que nos mantienen de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Qué aduladores, qué acusadores, qué mentirosos. Por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, claro, por sus propios beneficios, para que se busque en el libro de la memoria de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde. Sí, ya te dije, sí, era ciudad rebelde. En verdad era conocido así este pueblo. Quizás tú y yo fuimos conocidos por nuestro pecado, pero que ya nadie más nos haga recordar lo que tú y yo fuimos. Que Cristo nos haga recordar que fuimos santificados, purificados, lavados, limpiados.
elegidos por él y para él. El diablo lo único que le encarga a él y a sus huestes es hacerte recordar lo malo, lo perverso, lo pecaminoso, lo que éramos. Pero el Espíritu Santo de Dios te hace recordar que en Cristo Jesús somos libres. Sigamos leyendo la carta. Versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y así recibe la carta el rey. Medio de acusaciones tras acusaciones, año tras año, día tras día. La Biblia dice que el diablo es el gran acusador de nuestras vidas. No es tu padre, no es tu madre, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu vecino, no es tu vecina, no es tu hijo, no es tu hija, no es tu cuñado ni tu cuñada, no es tu líder, no es tu pastor, no es tu vecino, tu vecina, no es tu jefe de trabajo, no. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pídele usted a Dios, abre mis ojos, Señor. No me hagas escuchar esas acusaciones. Hazme oír tu palabra, hazme oír tu consejo, hazme oír tu dirección, hazme oír con gozo, Señor Dios, tu palabra en mi vida. ¿Se da cuenta? Tu palabra en mi vida. Va a ver la respuesta a la carta. Veamos la respuesta a la carta. Versículo 17 en adelante. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria. Y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Qué graciosos. Salud y paz. Es que así son los acusadores, ¿ah? Engañan. Salud y paz. ¿En verdad crees que quieran su salud? ¿Quieran su paz? No. Quieren que estén espiritualmente enfermos. Y quieren que haya violencia, guerra, enemistad. Recuerde que el enemigo de la iglesia es el diablo. El diablo quiere destruir. El diablo quiere destruir la iglesia. No se trata del pastor, la hermana, el líder, el sacerdote. No se trata del diablo que quiere destruir la iglesia. El enemigo número uno nuestro es el diablo. No, entiéndelo, compréndelo. Usted tiene que estar unido, arraigado a la escritura. Miren lo que responde. La carta que nos enviaste, versículo 18, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron de aquella ciudad del tiempo antiguo, se levanta contra los reyes, se rebela. Sí, era rebelde. Y se forma en ella sedición, su sedición todavía. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, miren, dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea edificada esa ciudad, no sea reedificada por mí hasta que sea dada nueva orden. Versículo 22, mirad, no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicios de los reyes. La verdad fue esta. 15 años se detuvo. La verdad es esta. Pasaron muchos años más. Algunos estudiosos entienden que hasta por más de 50 años. Es que todavía no hemos leído todo el libro de Esdras. Recién estamos en el capítulo 4. Por eso estoy yendo por partes para que entienda. Pero el diablo, ¿crees que vence? No, mi hermano, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos, repite después en mí. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Pero, ¿creyeron a las acusaciones? Sí creyeron a las acusaciones. Sí creyeron. Se detuvieron. ¿Cómo vencemos a nuestros enemigos hoy en este tiempo? Por eso el principio 2 fue no creyendo a las acusaciones. ¿Quién nos puede enseñar a cómo vencer a nuestros enemigos? Daniel, el que le compartió a Ciro, rey de Persia. Daniel nos va a enseñar. Sí, entonces cesó la obra en la casa de Dios. Recuerde, cesó la obra en la casa de Dios y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¡Wow! Cesó la obra. Daniel, en este episodio que te voy a hablar de Daniel, ya no tiene 20 años, tampoco tiene 30,
Los estudiosos llegan a entender que tiene 85 años de edad. 85 años de edad. ¿Sí? Esta es la edad que tiene aproximadamente Daniel. Cuando Daniel fue condenado a ir al foso de los leones. Ahí vas a ir al foso de los leones. Pero entendamos qué situaciones se dio para que Daniel terminara en el foso de los leones. Mira, Daniel estaba en el gobierno de Darío. Ahí estaba Daniel, el gobierno de Darío. Daniel capítulo 6, versículos 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, a los cuales Daniel era uno de ellos, quienes estos sátrapas iban a dar cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y esta es la historia que comienza con Daniel. Mire, Daniel nos va a enseñar cómo vencer realmente a nuestros enemigos y cómo no creer a sus acusaciones. ¿Qué pasa? En el versículo 3, Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en Daniel un espíritu superior. Entienda, había en Daniel un espíritu superior. La Biblia dice que en usted mora el Espíritu Santo de Dios. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero ¿qué sucede? Cuando usted quiere andar correcto en las cosas de Dios, recuerde, los enemigos se levantan. Daniel ahí estaba con estos 120 sátrapas. En medio de ellos están sus propios enemigos. Esto es increíble. Hacen un complot contra Daniel. Hacen un complot contra Daniel. Darío dice: este hombre es distinto, este hombre es diferente. Yo voy a poner a él algo distinto. Yo lo voy a nombrar a él uno de mis gobernadores. Es que Dios ve su gracia sobre gracia en nuestras vidas. Este complot está. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel. Escuche bien, era fiel. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ser: fieles a Dios, de principio a fin, fieles a Él. Y no solamente fidelidad, y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. Ni vicio ni falta. Sí, querían acusarlo, pero no hallaron nada en Él. En otras palabras, estos hombres conocían muy bien a Daniel. Ellos sabían que no podía haber ninguna iniquidad y perversión en él. Pero el diablo solo le gusta hacer recordar nuestra vieja vida. Pero recuerde que usted y yo en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Fidelidad fue hallado en Daniel. Fidelidad. ¿Qué hace Daniel? Recuerda que Daniel, al ser condenado, dice que nadie ore, dice que nadie ore. ¿Así? ¿Que nadie ore? Ya. Pero ¿qué es lo que hace Daniel? Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Y cuál es la relación de la ley con su Dios? ¿Cuál es? Esta, mi amado hermano. Daniel, lo único que hacía, lo único que venía era postrarse delante de Dios. Mire, hay que buscar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así es, este Daniel vino, una vez más estuvo, entra a su recámara, se arrodilla delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Como lo solía hacer. ¿En dónde? En su recámara. Era una oración privada. La intención no era impresionar a los demás, la intención era con Él. Nosotros aquí oramos en unidad como iglesia, pero Dios quiere que usted esté a solas con Él. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo solía hacerlo? Ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso espiritualmente? Recordar el sacrificio, pero ya no habían sacrificios, ya no, en tu corazón es el altar de Dios. ¿Cómo oraba Daniel? Él lo hacía en base a las escrituras. Señor, dame sabiduría para entender los tiempos. Dame sabiduría, Señor Dios, dame sabiduría para entender lo que pasa con tu pueblo Israel. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo lo hacía? De rodillas delante de su Dios, de rodillas, así como nuestro Señor Jesús, así como Esteban, como Pedro, como Pablo y los líderes de la iglesia, como el gran Lucas.
¿Cómo lo hacía Daniel? 3 veces al día. ¡Qué tremendo! Unas oraciones tan llenas de fidelidad, de adoración, de sumisión, de humillación. ¡Qué tremendo! No solo oraba por él, oraba por los príncipes, por los reyes, hasta yo creo por estos sátrapas también. Recuerde que era gobernador, o sea, daba tiempo, daba su tiempo para orar, se daba su tiempo, estaba en el gobierno, pero se daba su tiempo para dar gracias a Dios, para exaltar y glorificar el nombre poderoso de Dios. Y cuando tú haces eso, ¿qué pasó? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libere, Daniel. Él te libere, Daniel. Él te libere, Daniel. Los sátrapas dijeron, hemos encontrado a Daniel que estaba orando. Y tú dijiste, oh rey, que ninguno puede hacerlo, sino que te rinda adoración a ti. Pero Daniel no, porque Daniel rinde adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos de los que están en casa rendimos adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Por hacerlo, Daniel, ahí está. Están acusándolo. Ahí están estos sátrapas, acusadores, engañadores, mentirosos. Y lo único que hacen es su fidelidad. No hay otra cosa más, fidelidad. Daniel permanece fiel. Y tú y yo, por más que tengamos acusadores, tenemos que permanecer fiel. Entiende, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Daniel tenía bien puesta esa armadura. Se tranquiliza, los mira, dice, caramba, me están acusando de algo que yo no he hecho. Bueno, yo estoy en las manos de Dios. Darío dice, bueno, Daniel, tienes que entrar al foso. Y los sátrapas ahí felices porque solo quieren ver destrucción y que sea comido por los leones. Daniel es echado como si realmente hubiese cometido algo. Sus acusaciones lo llevan a otro paso de fe. Lo tiran al foso de los leones, lo echan, cae, pero Dios es quien lo levanta, Dios es quien lo restaura. Y ahí enfrenta a los leones. La verdad es esta. El problema con los leones no fue nada, el problema fue con estos sátrapas. Los sátrapas, ¿por qué? Porque Daniel, casi 60 años de su vida, estuvo en medio de ellos y nunca dejó de adorar a Dios, nunca dejó de exaltar a Dios, jamás. Daniel se humilla, Daniel confía en Dios, Daniel se rinde y sale airoso, sale victorioso. El rey se sorprende y ahora le dice, ustedes, se da cuenta de los acusadores. ¿Dónde terminan los acusadores? ¿Dónde terminan? ¿Dónde terminan? Así es, devorados por estos leones. Nuestro tercer y último principio es, vencemos a nuestros enemigos así como Daniel, no actuando como ellos. No actúe como ellos, no hable como ellos, no piense como ellos, no siga la corriente de este mundo, no actúe como ellos. ¿Se dio cuenta Esdras capítulo 4 versículo 23? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén. Así es, porque cuando las cosas les gusta lo malo, lo perverso, lo malvado, lo maquiavélico, les gusta ser apresurado, pero para las cosas de Dios se demoran las personas. Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar. ¿Cómo le hacen cesar? Con poder y violencia. Por eso nuestro tercer principio es, no actúes como ellos. No actúes como ellos. No actúes como ellos. No actúes. En este tiempo, en este episodio, han pasado muchos gobiernos, muchos reyes. Uno de ellos es Nehemías, por ejemplo. Nehemías. Uno de ellos está Nehemías, que servía. Por favor, anda al libro de Nehemías. ¿Para qué? Quiero hacerte entender. Anda al libro de Nehemías. Nehemías, por favor, capítulo 1. Dentro de todo, Esdras, recuerda, son 15 años. 15 años aquí, 15 años. Se detuvo, se detiene. Y ahí vemos en Esdras, dice el capítulo 1, versículo 3, dice, ¿no? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad.
allí en la provincia estarán en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cierto, es que así fue, miren, así fue. Cuando se da el edicto, van y actúan con poder y violencia. Destruyen, derriban nuevamente los muros. Lo que habían empezado a edificar. Es que así es el enemigo. Usted tiene que estar alerta. Usted tiene que venir delante de la presencia de Dios. Amado, amada. 3 enemigos. Hemos visto estos, cómo los vencemos estos 3 principios. Simples y sencillos. Simples y sencillos. ¿Se va a dejar intimidar? ¿Aplacar? ¿Atemorizar? ¿Va a creer a las acusaciones? No, hermano. ¿Va a actuar como ellos así? ¿Como estos sátrapas? Que solo querían su muerte. Si alguien quiere tu muerte, tú deséale vida. Si alguien te critica, te juzga, tú ora por él. Eso es lo que a mí me manda el Señor. Eso es lo que a nosotros nos manda su palabra. Al que te maldice, bendice. Al que te desea tu mal, deséale su bien. Ora por él. Aquel que desea tu muerte, ora para que Cristo tenga vida, vida eterna y vida en abundancia. Y usted tiene que entender. Y usted tiene que saber. Más adelante, Dios habla al profeta Zacarías. Y eso vamos a verlo en los capítulos posteriores. Pero quiero que tú sepas que no debes de actuar con poder y violencia. Como pastor tengo que actuar, no como yo digo, sino como dice la palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, esta es palabra de Jehová a la iglesia en la zona 4, hoy en este día, y usted que se encuentra con nosotros hoy en este día, esta es la palabra de Dios que te dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con fuerza ni con poder, es con su Santo Espíritu. Cuando usted recibió a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, no escuche las acusaciones, las críticas de los demás. Te contamina, te contamina. No, revístete de la armadura de Dios. A los jefes de familia, clama por tus hijos, por tu esposa. A las damas, sigan orando por su cónyuge, por sus hijos, por sus nietos. A los varones, sigue orando para que tu esposa caiga rendida a los pies de Cristo Jesús. A las ancianas, enséñenles a las más jóvenes a amar a sus hijos, amar a su esposo, a ser humildes y sencillo delante de Dios. No es con fuerza ni con poder, más con su Santo Espíritu. Pero ¿se dio cuenta usted del versículo 24 de Esdras? Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Miren, 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 antes de colocarte esto, realmente, yo quisiera que con usted, que me quede ahí un instante, vamos al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 24. Vamos, quiero leer contigo. Quiero que usted entienda esto. Quiero que usted entienda esto. Capítulo 4, donde estamos, versículo 24, el último versículo, miren, el último versículo. Miren lo que dice. Y caramba, que el Señor Dios siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, nos haga comprender, nos haga entender que Él es soberano, que Él está en el control de todo. Mire, observe, voy a leerlo con usted, mire. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Quedó suspendida nada más. Pero no es que ya no se volvió a edificar. Quedó suspendida. Dios dice, ya, está bien. ¿Crees que ganas? Quiero darles a mis hijos victorias. Quiero enseñarles paciencia. Quiero enseñarles a mis hijos que yo estoy con ellos, que yo soy el soberano Dios, que yo estoy por sobre todos los reyes, virreyes, presidentes, gobernadores, congresistas, alcaldes, regidores. Yo estoy por sobre todos ellos. Ese es el Dios poderoso. Quedó suspendida. No dice
No dice que nunca más se volvió a edificar, no dice eso. Dice quedó suspendido. Quedó suspendida. Dios está en el control de todo. Usa el gran Daniel para predicarle a Ciro. Ciro, despierta, el Señor Dios, su espíritu, para seguir edificando, para seguir construyendo. 3 principios que vimos hoy en este día. 3 principios, iglesia, 3 principios. No nos dejamos intimidar ni atemorizar. Es la forma como vencemos a nuestros enemigos. Vencemos a nuestros enemigos. Segundo principio, no creyendo a sus acusaciones. Jamás creas a sus acusaciones. No te dejes intimidar, no te dejes atemorizar. Vamos, sigue permaneciendo en Cristo, en el poder y para Él. Edifica su casa. Tercer y último principio, no actuemos como ellos con violencia. No, no, sino con su poderoso y santo espíritu. ¿Se acuerda? 15 años quedó paralizada la edificación. 15 años. Lamentablemente hay todavía familias paralizadas, esposos paralizados, esposas paralizadas, jóvenes paralizados, jóvenes, damas, varones, matrimonios que se dejan intimidar, se dejan atemorizar, pero hoy eres libre en el nombre de Jesús. Familias enteras paralizadas, llenas de acusaciones, familias, pleitos entre ellos, pleitos en el trabajo, pleitos, no podemos permitir eso. No le deas gusto al diablo, no, tú eres un hijo de Dios. Familias enteras amedrentadas por actos de violencia contra ellos, hombres malos, hombres perversos, hombres malvados. Algunos no golpean físicamente, pero sí golpean psicológicamente, pero sí golpean emocionalmente, pero sí golpean mentalmente. Y esos dolores causan heridas en las esposas, heridas en los hijos, heridas en los padres, y no se dan cuenta de la destrucción que están trayendo a sus propios hogares, a sus propias familias. La destrucción que está trayendo a la iglesia, y no podemos permitirlo. Es el tiempo, iglesia. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Usted se preguntará, pastor, ya aprendí a través de Daniel. Pero el libro de Primera de Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca, Él mismo os establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús nos dice a través de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y finalmente, Zacarías nos dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Oremos. Presenta tu altar, enciende tu altar. No te dejes intimidar ni atemorizar. Sigue mi presencia. Sigue mis caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sigue mis caminos. No creas a sus acusaciones. Tu único enemigo es el diablo, el acusador. Nuestro acusador, día y noche nos acusa. Pero abogado tenemos en Cristo Jesús. Tu lucha no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu padre, ni tu madre, ni tu suegra, ni tu suegro, ni tu cuñado, ni cuñada, ni tu hermano, ni tu hermana en la fe, ni tu pastor, ni tu líder. No, ni ningún gobernante en este siglo.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Humíllate, sé sobrio, vela. Si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú y yo estamos en Cristo Jesús. Él es escudo alrededor de aquellos que le temen. Dile, Señor, si me dejé intimidar y atemorizar, perdóname por no confiar en tu palabra, en tu verdad. Si creía sus acusaciones, perdóname por no venir a la brecha, Señor, y humillarme ante tu presencia y orar por mi acusador, por la persona que me acusa, por mis acusadores. Vamos, ora por tus acusadores, ora, vamos, levanta un clamor. Si es que los tienes, si es que no los tienes, dale gloria a Dios. Dile, Señor, oro por cada persona, Señor Dios, que no te conoce. No actúes como ellos. Ellos actuaron con violencia y con poder. Tú actúa en el poder del Espíritu Santo de Dios. No hables como ellos. Habla con la palabra. Cimentado en el escrito está. Sé el hombre sabio, sé la mujer sabia, el joven sabio, la anciana sabia, el anciano sabio, la señorita sabia, la familia sabia. Adora a tu Dios, que jamás se detenga el predicar a todas las naciones. Jamás se detenga el mandato que Dios nos dio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas. A todos se nos ha dado esa gran responsabilidad, ese ministerio, ese servicio. Todos somos servidores. Y si usted está hoy en esta noche, en este día, por primera vez, entrega tu vida a Cristo. Vamos, entrega tu vida a Cristo. Ora después de mí. Ora después de mí. Si usted entendió quizás que nunca realmente hizo esta oración de fe, entonces usted ore hoy día, ore ahora. Vamos, repita después de mí. Diga, Señor Jesús, yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Perdona, Señor Dios, mi vida de idolatría. Perdóname, Señor Dios. Tú quieres una exclusividad para contigo. Aquí está mi mente, mi corazón y mi alma. Yo te recibo, dile, yo te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Para adorarte, para alabarte, para exaltarte. Para que toda mi vida, Señor Dios, viva exaltando tu nombre, glorificando tu nombre y arda el altar de mi corazón. Esa llama de pasión, esa llama de amor, esa llama de verdad, Señor Dios. No mirando a los demás, sino mirándote a ti, mis ojos puestos en ti, dile, mis ojos puestos en ti, en el autor y consumador en la fe que es en Cristo Jesús. Y si usted es un siervo de Dios, y si usted es una sierva de Dios, y tus ojos se desviaron, dile, Señor, perdóname. Y si usted es un siervo de Dios y una sierva de Dios y se dejó intimidar, atemorizar, creía acusaciones y quizás actuó como actúan los demás, entonces dígale, perdóname. Perdóname, Señor. Y si usted es un siervo de Dios que se mantiene sin temor, sin atemorizaciones, sin acusaciones y sigue actuando como Cristo actúa, dele la gloria a Dios. Porque no somos nosotros, sino es su Espíritu que mora en nosotros. Porque no es con fuerza, ni poder, sino es con su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que es santo, 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 porque adoramos a un Dios santo, santo, santo. Señor, te alabo y te exalto, Padre. Y ahora sé, Señor, a través de tu palabra, que mi vida, Señor Dios, avanza de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y sé
Que viviré, Señor Dios, entendiendo que no es con fuerza, no es con ejército, no es con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo tuyo, Señor, porque así me dice tu palabra. Padre, oro por la iglesia, oro por aquellos hermanos que están padeciendo en su salud, oro por aquellos hermanos que están padeciendo en sus vidas matrimoniales, conyugales, laborales, económicas. Oro por los niños y niñas de la iglesia, Padre. Oramos por esta humanidad, Señor Dios, que se muere en sus delitos y pecados. Oramos por los gobernantes poderosos, Señor. Y como iglesia, llévanos a estar, Señor Dios, a la brecha tuya, en el altar tuyo, pidiendo por los demás. En el nombre de Jesús. Tú te llevas toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, el honor y el poder. En Cristo, en vive y reina por siempre y para siempre.